Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Semana muy positiva para la renta variable, una semana marcada evidentemente por el dato de inflación de Estados Unidos que veremos a continuación. Pero antes, 2 segundos para el disclaimer y arrancamos. Bueno, pues aquí tenemos el dato de inflación de Estados Unidos, donde se esperaba una bajada de la tasa interanual al 8% y sin embargo el dato fue bastante más positivo, sorprendiendo al mercado, situándose en un 7,7%. Vemos que aquí en principio ya hemos marcado un pico, veremos si en próximos meses continúa esta tendencia a la baja de la inflación que también sienta los mercados. Ahora, en cuanto al dato de la inflación subyacente, es decir, al dato que excluye el precio de los alimentos y la energía, también ha sido bastante positivo, y es que hemos bajado de una tasa interanual del 6,6% al 6,3%, cuando el mercado esperaba niveles de 6,5%. En el caso de la subyacente no está tan clara la tendencia porque aquí habíamos empezado a bajarla, pero el dato anterior marcaba máximos en el 6,6%. Este dato de octubre del 6,3%, por tanto, hay que tomarlo con cierta cautela. Veremos si tiene continuidad porque es muy importante bajar estos niveles de cara a que la Fed mantenga una política un poquito más relajada de tipos de interés. Vamos a ver ahora cómo se lo tomó el mercado. Aquí tenemos primeramente el gráfico del Nasdaq 100. La vela del jueves ya la vemos, una vela bastante potente. Además, el viernes habríamos superado esta primera zona de resistencia de los 11.686. Ahora bien, para medio largo plazo, a pesar de los rebotes de esta semana, vemos que la media sigue en fase descendente, por lo que la tendencia de fondo, de momento, nada habría cambiado. ¿Qué niveles tendría en cuenta de cara a la próxima semana? Bueno, pues aquí tenemos una zona de resistencia, esta zona sombreada en el entorno de los 12.125, esta sería la primera zona de resistencia importante porque además justo por ahí pasaría la zona de la media y después ya tendríamos la directriz bajista que une máximos. Zona de soporte los mínimos anuales en el entorno de los 10.440 puntos. Si nos vamos al SP500 vemos que cada vez estamos más cerca del objetivo comentado en vídeos anteriores, objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 4.045. Ahora ya empezamos a entrar en territorio Comanche, territorio de la zona de la media de 200 sesiones. Vemos que en anteriores ataques el precio no fue capaz de girarla al alza. Después también tendría como resistencia la directriz que une máximos y los 4.327 puntos. Primera zona de soporte, el hueco alcista que dejó el jueves, los 3.700 y los mínimos anuales en el entorno de los 3.494. Nos vamos al Dow Jones, que es el índice al que tendríamos que haber dado las gracias, porque fue el que nos avisó de que podían venir subidas al menos de corto plazo. ¿Cómo lo avisó? Con esta divergencia alcista que avisamos en el canal tras superar este máximo. El rebote ha sido bastante vertical, tiene ahora como siguiente zona de resistencia la zona de este máximo en el entorno de los 34.295. Sería muy importante superar esta zona y después estar muy atentos a lo que hace el precio en una futura corrección. La subida ha sido bastante vertical, en algún momento vendrá una corrección Fibonacci a toda esta subida. Veremos si en esta corrección el precio es capaz de agarrarse a la zona de la media y que ésta se gira al alza y empieza a funcionar de soporte. Sería muy importante para pensar en un futuro escenario alcista. Nos vamos al Russell 2000, donde si bien el Dow Jones dio la clave en el corto plazo, el Russell 2000 podría dar la clave en el medio-largo plazo en índices americanos. Dio una primera señal positiva tras superar los 1.782, pero confirmaría mejoría en el medio-largo plazo si supera estos antiguos máximos en el entorno de los 2.030-2.033 puntos. Esta sería la clave, bajo mi punto de vista, que podría avisar que lo peor ya habría pasado. De momento todavía es prematuro, la media aún no está girado al alza y no hemos superado este importante máximo, pero veremos qué sucede en próximas sesiones. Nos vamos ahora a ver la situación de bolsa europea. Vamos a empezar por el DAX, que ha dado ya señales bastante positivas. La primera tras superar la directriz bajista que venía uniendo máximos, después superó con claridad la zona de la media de 200 sesiones y ahora sería muy importante ver qué sucede en el índice alemán cuando se produzca una corrección. Veremos si la media por fin es capaz de girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Nos vamos ahora a ver la situación del Eurostoxx, que cumplió el objetivo por doble suelo que avisamos en el canal, superó con claridad la zona de la media de 200 sesiones y superó también los máximos de los 3.020 puntos. Situación bastante similar al DAX, aquí lo relevante va a ser lo que suceda cuando se produzca una corrección de esta subida tan vertical. Respecto al índice español, IBEX 35 mejoró tras la superación de los 7.699 y ahora se encuentra luchando contra la media de 200 sesiones. A diferencia del DAX o del Eurostoxx, todavía no la ha superado con claridad
y en caso de hacerlo, el siguiente nivel importante de resistencia estaría en los 8.547. Nos vamos al FTSE, un índice donde venimos siguiendo el rebote tras la aparición de esta vela con sombra inferior alargada. Comentábamos que mientras no se perdiera los mínimos de esta vela, podíamos asistir a un rebote y el rebote se ha producido. Primera zona de resistencia, esta directriz azul que une máximos, y esta zona sombreada que ya funcionó previamente de resistencia en el entorno de los 7.679. Nos vamos al MIB italiano, que fue uno de los primeros que avisó de posibles subidas, al menos en el corto plazo, en renta variable europea, y lo hizo tras activar una pequeña divergencia alcista. Ha tenido un rebote muy importante, superando con claridad la zona de la media de 200 sesiones, y ahora tiene como siguiente resistencia esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 25.517. Será clave, al igual que en otros índices, ver qué sucede cuando se produzca la corrección a toda esta subida vertical. CAC 40. El CAC, que estaría ahora mismo en una zona de posible resistencia, ha superado la zona de la media. Veremos también qué sucede cuando se dé la corrección a toda esta subida vertical. Nos vamos al PSI portugués. Aquí me gustaría pedir disculpas porque creo que el gráfico que subí la semana pasada no estaba actualizado por Visual Chart. No sé por qué, pero está fallando últimamente bastante este programa y bueno, yo no me di cuenta porque no es un índice que suela seguir habitualmente, por lo tanto pido disculpas de antemano. Eso sí, el escenario que decíamos la semana pasada, que era vigilar primero esta zona de soporte y después la directriz roja, a partir de ahí viene una fuerte subida que de momento se ha frenado en la zona de la media de 200 sesiones. Esta es una zona de resistencia importante. Además aquí el viernes ha dejado una vela, digamos, inquietante sobre la media. Marca resistencia en el entorno de los 5.874 y el primer soporte estaría en niveles de 5.664. En cuanto al VIX, hemos tenido caídas esta semana, lógico, porque ha habido subidas importantes en renta variable, la media está empezando a funcionar de resistencia y hemos llegado a la primera zona de soporte que comentábamos la semana pasada, zona de los 22,64. Veremos si continúan las bajadas de la volatilidad porque será positivo para la renta variable, pero ya pronto empezaremos a estar en territorio Comanche. Tenemos aquí un soporte, además del previamente comentado, este hueco alcista y niveles de 18,60. En el apartado de acciones vamos a empezar viendo la situación técnica de Tesla, que de momento ha respetado el nivel de soporte que comentábamos, la zona de los $179 aproximadamente. Esta zona era zona de antiguos mínimos y zona por donde pasaría la directriz que viene uniendo mínimos de este canal descendente dibujado en color azul. No está muy bollante últimamente Tesla. Algunos comentaban que esto pudiera ser un hombro, cabeza, hombro, pero yo no le daría demasiada validez a esto porque en caso de creernos este objetivo nos daría valores aproximadamente en niveles de 0 o incluso en negativo. Por tanto, primer soporte que no debería de perder esta zona sombreada amarilla y la directriz que une mínimos. En cuanto a resistencias, yo estaría pendiente de esta línea discontinua que antes funcionaba de soporte y aquí ya funcionó de resistencia. Siguiente nivel sería la zona de la media de 200 sesiones y los $314,34. Más allá de que estamos en una zona de soporte importante, yo le exigiría algo más para situarme en este valor. Nos vamos a una acción interesante que sería Autodesk, que tendría activado un pequeño objetivo por doble suelo hacia niveles de $235,68. Dejó un hueco bastante importante el jueves, aprovechando la euforia por el dato de inflación, y ahora el siguiente nivel de resistencia estaría en el entorno de los $236,55. Reduciendo el zoom, vemos que este último rebote viene desde la zona de la directriz que viene uniendo mínimos. Primer nivel de soporte, el hueco alcista, y después ya la zona de 181,94. Nos vamos a la siguiente acción, Bristol, ticker BMY, que está interesante en el medio y largo plazo porque por un lado tendría activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de $95,07. Por otro lado también tendría activado una especie de rectángulo de consolidación con objetivo zona de 87,66. Por el camino habría cumplido ya un pequeño objetivo por segundo impulso alcista y ahora si ampliamos el zoom vemos que en el corto plazo el viernes nos ha dejado una vela que no es demasiado positiva. Además, si nos fijamos en indicadores vemos que tanto el RSI como el MACD están haciendo máximos decrecientes cuando el precio está haciendo máximos crecientes. Por tanto, en el corto plazo yo tendría cierta precaución. Zona de soporte importante los 65,40
101,48 y la media de 200. Nos vamos a ver la situación de Pfizer, una acción que analizamos varias veces en el canal porque tiene un objetivo bastante claro por esta cuña descendente rota al alza. El objetivo sería hacia niveles de 127,79. Si ampliamos el zoom vemos que además en el corto plazo habría activado objetivo por divergencia alcista. El objetivo sería hacia la zona de 108,62 aproximadamente. El jueves abrió con un importante hueco, pero la vela que dejó es una vela de indecisión y el viernes de nuevo ha dejado otra vela de indecisión. Veremos si acaba por romper la directriz azul que une máximos y la zona de 105 para atacar ya la siguiente zona de resistencia importante, que sería esta zona sombreada en el entorno de los 110,73 dólares. En caso de superar esta zona, pues activaría a su vez objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido. Pero bueno, ya estaríamos hablando de palabras mayores. Si cumple el objetivo por cuña descendente, yo empezaría a tener precaución porque ya estaríamos en el entorno de máximos de la historia y en el entorno de esta directriz que une máximos. Por tanto, objetivo alcista de medio a largo plazo activado, objetivo alcista también de corto plazo. Veremos si se cumple este escenario alcista. Nos vamos a la siguiente acción, una acción que me habéis pedido, Waters Corporation, que mejoró en el corto plazo tras activar una divergencia alcista tras la superación de este máximo y ahora mismo se empieza a acercar a la primera zona de resistencia, la directriz que une máximos. Si trazamos una paralela, prácticamente nos saldría un canal descendente que viene guiando la caída desde máximos del año pasado. Otra zona de resistencia importante sería esta zona sombreada amarilla. En cuanto a soportes, la zona de la media, los 288,62 y los mínimos anuales. Nos vamos a la siguiente acción, Cigna, que tras la superación de esta zona sombreada amarilla activó un segundo impulso alcista hacia niveles de 323,27 aproximadamente, un segundo impulso que ya estaría cumplido. Ampliando el zoom vemos que la primera zona de soporte sería la directriz que une mínimos y la zona de la media de 200 sesiones. Después ya estaría esta zona sombreada en el entorno de los 262,60 dólares. Parece que está perdiendo un poco de momentum y es que mientras otras acciones americanas tuvieron fuertes subidas a raíz del dato de inflación, Cigna en cambio ha tenido consolidaciones durante estas últimas sesiones. Nos vamos a una acción que está bastante interesante, ticker NEXI de la bolsa italiana, una acción que ha sido muy castigada desde máximos de la historia, pero que recientemente ha activado un objetivo alcista, objetivo por triángulo simétrico roto al alza. El objetivo sería hacia la zona de los 11,60 euros. La rotura de la figura además fue con una vela bastante potente y con incremento de volumen, por lo que todo apunta a más subidas. Ahora bien, ya estamos entrando en zona de sobrecompra, veremos si corrige un poco para dar una oportunidad todavía mejor. Zona de soporte, la zona de la media y los 8,22 euros. Nos vamos a la siguiente acción, Teleperformance. Nos vamos a ver ahora la situación de una acción que ha sido noticia esta semana por presuntamente violar varias normas laborales en Colombia. Está siendo investigada, veremos cuáles serán las consecuencias. De momento, la reacción del precio ha sido de caídas importantes, al mercado no le gusta la incertidumbre y en el entorno en el que estamos no perdona ni una. Hemos perdido la zona de soporte importante del 61,8 de la última subida y la zona de la directriz que venía uniendo mínimos. Quizás el mercado haya sobrereaccionado, pero de momento técnicamente la media sigue en fase descendente y no me parece una acción interesante para tener en cartera, por lo menos ahora mismo. Nos vamos a una acción que hemos visto varias veces en el canal, que sería Hostware, que la habíamos analizado porque había activado objetivo por doble triple suelo hacia niveles de 51,15. De hecho, proponía vigilarla en este entorno, en esta confluencia de la zona de la media y de esta doble directriz que venía uniendo mínimos y después máximos, pero aquí el precio traspasó como mantequilla esta zona. Sin embargo, fue capaz de agarrarse al soporte de los 34,10, en ningún momento se anuló el objetivo de triple suelo y además, tras superar la zona de 45,10, habría activado un nuevo objetivo por cuádruple suelo hacia niveles de 55,95. Dos objetivos alcistas activados, la zona de la media ya se está girando al alza, veremos si se cumple el escenario alcista. Ahora bien, a niveles actuales yo no entraría porque tiene ya los soportes bastante alejados. El primero estaría en la zona de la media y después ya en niveles de 34,10. En caso de que se dé una corrección
a la media de 200 sesiones se podría vigilar. Nos vamos a la siguiente acción, L'Oréal, que es otra acción que ha reaccionado muy bien desde zona de soporte, zona de los 300,65 euros, y que daría una señal muy positiva en caso de superar esta zona sombreada amarilla, porque en ese caso activaría figura de doble suelo o rectángulo roto al alza. Si nos vamos al apartado de divisas, bueno, aquí tenemos un gráfico sacado de la plataforma de XTB, que por cierto te voy a dejar un enlace con el que puedes abrir una cuenta demo gratis en este broker para que pruebes, y aquí lo que vemos es que el dólar esta semana ha perdido terreno contra la mayoría de divisas. Por ejemplo, contra el euro se habría depreciado un 4,1%, únicamente habría ganado terreno contra el real brasileiro. Aquí tenemos el gráfico del índice dólar con una vela semanal bastante potente que sugiere que probablemente estas caídas del dólar todavía no hayan terminado. Tiene siguiente zona de soporte en esta zona sombreada en el entorno de los 103,78. Si nos vamos al gráfico del euro dólar, ya habíamos dicho que había mejorado tras superar esta directriz que venía uniendo máximos y ahora está luchando contra la zona de la media y contra la siguiente zona de resistencia importante, una zona que antes era soporte de largo plazo, esta zona sombreada en el entorno de los 1,0365. Veremos si definitivamente repunta el euro y es capaz de dejar la zona de la media atrás para seguir viendo subidas. Muy importante que la media se gira al alza y empiece a funcionar de soporte. Parece que al euro le está favoreciendo el dato de inflación de Estados Unidos. El mercado está descontando que el Banco Central Europeo va a tener que subir los tipos de interés a mayor ritmo que la Fed, y es que la inflación en Europa todavía está mucho más descontrolada que en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hemos visto que se está empezando a relajar los datos de inflación. En Europa todavía estamos creciendo a doble dígito. Si nos vamos a materias primas, empezando por el oro, mejoró en el corto plazo tras la superación de niveles de 1679. Activó un pequeño doble suelo que ya estaría cumplido, y además tras la superación de este máximo habría activado objetivo por doble triple suelo hacia niveles de 1849. Ahora mismo estamos en una zona de posible resistencia que sería la zona de la media. Después la siguiente resistencia sería este máximo en el entorno de los 1826. Las caídas del dólar han beneficiado las subidas de esta semana en el oro, al igual que han favorecido las subidas en la plata tras la superación del nivel de los 20,89. Ahora mismo la plata estaría en la primera zona de resistencia, esta directriz azul, pero ha dado una señal importante tras la superación del nivel comentado. Veremos ahora si la media es capaz de girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. En cuanto al petróleo, esta semana nos ha dado una tregua, viniendo caídas desde la zona de la media de 200 sesiones. Tiene primera zona de soporte los 91,56, los 88,81 y los 83,09. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ninguna novedad. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.